Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Verdad. Mi nombre es Brenda Ávila. Me encanta compartirles mi vida a través de blogs y ese estilo de contenido, pero a veces me pasa que en los blogs, como estoy grabando mi cotidianidad, me quedo corta con las cosas que digo, me quedo con ganas de compartirles algunas cosas, de sentarme a charlar y tener conversaciones un poco más profundas y compartirles un poco más de alguna de las vivencias que estoy experimentando últimamente. Y bueno, para eso está este espacio. Acá nos detenemos y charlamos. Y les quiero confesar algo. Yo intento estructurar mis episodios de podcast. Me tomo el tiempo y empiezo a escribir, a estructurar, pero siempre me pasa que termino dejando todo eso de lado y les comparto sobre cosas que Dios está poniendo en mi corazón. Intento armar los episodios, pero siempre termino tirando eso a un costado. Dejo esas cosas a un costado y acá les comparto lo que está pasando por mi corazón. Esas cosas que intento estructurar y escribir también son cosas que van pasando por mi corazón. Yo escribo bastante a modo de terapia, por así decirlo, a modo de poder explayarme en las cosas que me van sucediendo, y así intento también estructurar los episodios de podcast, pero como les digo, a veces me pasan cosas que no las planeo y se las quiero compartir, y quiero empezar este episodio compartiéndoles algo que me sucedió hace unos días, hace más de una semana en realidad, y fue algo que Dios alumbró ahí y me dijo: esto es algo importante, no lo dejes pasar así como así, no lo des por sentado y pensá en esto que acaba de suceder, pensá en esto. Y bueno, vamos a pensar un poco sobre esto, vamos a charlar un poco sobre la vulnerabilidad y la importancia de ser vulnerables y de entregarnos a la vulnerabilidad. Hace unos días, una semana, no, 2 semanas en realidad. Hace 2 semanas no estuve pasando por el mejor de los momentos, pero no fue que me pasó algo en concreto, no es que estaba mal por tal y tal cosa, sino que me sentí drenada, me sentí que no tenía fuerzas. Sentí un ataque espiritual muy fuerte y sentí también que no daba más. No sabía a dónde huir. No sé si fue un ataque de ansiedad o qué, pero sentía que me desmayaba. No podía orar. Cuando intentaba orar no tenía fuerzas. Sentía una opresión muy fuerte acá en la cabeza. Sentía ganas de vomitar. Sentía que me mareaba, que no veía bien. Y esto no empezó en un momento, sino como que fue escalando, e intenté racionalizar, intenté ver por qué me sentía mal, intenté orar, como les dije, intenté muchas cosas. Esto no es algo nuevo, estos episodios ya me han pasado muchas veces en mi vida y hace mucho que no me pasaba, y como les digo, no la pasé bien. Sentía que no podía respirar, sentía que no sabía a dónde huir. Físicamente no daba más, mi cabeza no estaba funcionando, mi cerebro no estaba funcionando, no estaba siendo mi amigo y la pasé mal. Me acuerdo que estaba también en una clase de aeróbica y no podía ver bien los pasos, no podía ver bien lo que estaba sucediendo, me pesaba la mirada y digo, ¿qué está pasando? También ese día había tenido una pesadilla muy fuerte, entonces digo, esto es un ataque espiritual, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Y cuando colapsé fue un lunes, y generalmente los lunes y los martes son días intensos para mí, porque los martes publico video y me pasa muchísimo que me vienen un montón de pensamientos invasivos esos días. Me vienen pensamientos de: ¿para qué haces esto? ¿Por qué haces esto? A nadie le importa, tu canal va en picada. Así, un montón de cosas. Cosas que me recuerdan a mi pasado, cosas que me recuerdan mis debilidades. Son intensos. Los días lunes y martes son intensos. Porque bueno, subo video los martes y bueno, pasan. Esas cosas pasan. Y este día que colapsé fue un lunes. Ese lunes intenté seguir mi rutina, intenté editar y preparar todo para el video del martes, intenté hacer mi rutina del gimnasio, intenté
intenté, como que le di con mis fuerzas y de la forma que podía, intenté seguir con mi rutina, pero no pude. Me acuerdo que vine del gimnasio de noche y me baño rápido y me acuesto y me largo a llorar, intentando respirar, intentando orar, intentando de alguna forma que se me vaya esa opresión fuerte que sentía en mi cabeza. Y en ese momento, ahí en mi cama, intentando huir de la situación, intentando transitar la situación de la mejor forma posible, porque sabía que esa situación iba a terminar, pero no sabía cuándo, escucho una vocecita y me dice: no tenés por qué pasar esto sola. Y cuando escuché esa vocecita sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que pedir ayuda. Y hacía unos días que había ido a Real, que es la congregación a la que asisto, y recuerdo que estábamos orando con una chica, una por la otra, y ella de la nada me dice: Bren, cuando necesites ayuda, mandanos un mensaje y pedinos que oremos por vos. Entonces, cuando me pasó toda esta situación, tenía la voz de esa chica, me quedé con eso que me dijo y dije: y bueno, voy a mandar un mensaje al grupo de amigas que tenemos y les voy a decir que oren por mí. Y fue un momento raro, porque a estas chicas yo no las conozco de hace mucho tiempo, estamos empezando una amistad, no es que las conozco de hace años, hay gente en mi vida que yo conozco de hace años, pero a estas chicas no. Yo empecé a congregarme en Real hace un año aproximadamente y de a poco fui creando vínculos en ese lugar, muy de a poco. Así que no es que las conozco hace un montón, pero sí les tengo mucha confianza, porque cada vez que hablé con ellas sentí esa confianza, porque estos vínculos no están basados en tenemos cosas en común o nos caemos bien o mirá qué simpática que somos todas, sino que son vínculos que están basados en Dios, en la vida de Dios, en saber que los hijos de Dios formamos un cuerpo. Cristo es la cabeza y los hijos somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia no es un edificio, no es una doctrina, no es nada de eso. Son los hijos de Dios que se unen. Eso es la iglesia. Así que bueno, yo con esto en mente y con esto en el corazón, yo sé que esas chicas no son mis amigas porque nos caemos bien, sino que hay propósito detrás de eso. Y cuando escuché esta voz que me dijo: no tenés por qué pasar esto sola, se me vinieron a la mente, claramente. Y yo en este momento estaba hecho un trapito. Y como les digo, yo a estas chicas no las conozco hace tanto tiempo. Entonces yo quería causarles una buena impresión, ¿no? Quería mostrar lo más lindo de mí, ¿no? Lo simpática que soy, o lo interesante que soy, o lo que sea, o mismo lo fuerte que soy, como para ayudarlas. No quería mostrarme en esta debilidad, en esta cosa rara que me estaba pasando, porque encima es raro decirle a la gente que te pasan estas cosas físicas, que sos débil, que sufrís ansiedad, que no estás bien, que te está pasando esto. Es raro mostrarse vulnerable, pero bueno, yo me entregué a la obediencia en ese momento, les mandé este mensaje: amigas, pueden orar por mí. Y mis amigas, como dijo Pame, esa vez que me dijo: cuando necesites ayuda, mandanos un mensaje y vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo y vamos a orar. Pame y las chicas hicieron eso, dejaron lo que estaban haciendo y oraron por mí. Y fue hermoso, porque a mí me encanta ser fuerte, a mí me encanta ser inteligente y saber que puedo con todo y ser perseverante, y eso alimenta muchísimo a mi ego, alimenta muchísimo a mi carne, pero que Dios me haya puesto en esa situación en la cual estaba tan débil que no me quedó otra que ser vulnerable y mandar este mensaje y pedir ayuda, fue hermoso, porque eso hubiese sido impensado para mí. Entregarme a la vulnerabilidad hubiese sido impensado. Yo les compartí en el primer episodio de este podcast muchas cosas duras que pasé en mi vida, y hay algo que les compartí que fue muy preciso, que fue esta sensación de que yo
utilizaba un montón de cosas en la vida para cubrirme, para no demostrar lo mal que estaba, para no mostrarme vulnerable, para sentir que tenía todo bajo control, que todo estaba bien. Y cuando Jesús llegó a mi vida, cuando conozco a Dios por primera vez, cuando tuve ese encuentro con Dios, lo primero que yo noté de Dios, lo primero que se me reveló de Dios fue que Él me veía todo. Él veía exactamente todo lo que estaba pasando. Él veía detrás de todas esas murallas que yo me había puesto, detrás de toda esa apariencia que yo había utilizado, que yo había construido durante casi 19 años de mi vida. Él había visto todo y eso fue lo primero que a mí se me reveló de Dios, que Dios me veía. Y lo segundo que se me había revelado de Dios en ese momento cuando me encontré con Dios por primera vez fue que yo le pertenecía, que Él me veía y que a pesar de todo, Él me llamaba a Él, básicamente, a su vida. Y eso fue lo segundo que se me reveló de Dios, que yo le pertenecía. A pesar de mí misma, yo le pertenecía. Y fue re lindo. Si no escucharon ese episodio, lo pueden escuchar. No voy a indagar mucho en eso ahora, sino que quiero compartirles algo que está en Génesis. Génesis es el primer libro que está en la Biblia y es re lindo lo que hay en Génesis. Voy a leer Génesis 3, pero antes de leerles Génesis 3 les doy un poquitito de contexto. En Génesis 1 y 2 vemos cómo Dios crea el mundo, vemos cómo crea los cielos, la tierra, todo lo que hay en él, las plantas, los animales, el mar, el océano, crea al hombre, crea a la mujer y lo crea todo en una armonía para que todo funcione en armonía. El hombre y la mujer eran uno entre ellos y eran uno con Dios, andaban desnudos y no tenían vergüenza, andaban libres. En lo que Dios había creado, ellos estaban libres, en completa armonía, entre ellos, con la tierra y también con Dios. No había separación entre el hombre, entre la mujer y entre Dios. No existía. Y estaban desnudos. Y no había vergüenza. Ese es el contexto. Pero ahora les voy a leer en Génesis 3, cuando todo esto se acaba y cuando todo esto se rompe y ¿cuál es la consecuencia que se experimenta en el hombre cuando esto se rompe? Primero les leo un poquitito Génesis 2, versículo 15, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora sí, les leo Génesis 3, en donde vemos que todo esto que les acabo de contar se rompe. ¿Y cuál es la consecuencia de cuando se produce esta rotura en la armonía que Dios había creado? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Por qué se ponía a hablar con la serpiente, no? Bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es
tremenda esa historia. A mí me encanta Génesis. Me acuerdo que cuando era chiquita, todo lo que era el Antiguo Testamento era como muy, muy, muy ajeno a mí. Entonces no me entretenía para nada. No me entretenía para nada la Biblia en general, pero me daba un poquito de curiosidad. Y ahora que tengo otro estilo de relación con Dios, puedo ver cómo las historias que se cuentan en realidad son muy pero muy cercanas. O sea, la Biblia no es ese libro lejano, es cercano y habla de nosotros mismos. Y cuando leo eso de Génesis, digo, eso me pasó a mí. Yo viví mi vida de esa forma. Yo viví mi vida tapándome. Así como Adán y Eva utilizaron hojas para taparse porque sentían vergüenza. Yo también utilicé un montón de cosas para taparme en la vida, para poder sostener ese vacío interno que sentía, ese peso, esa mentira que cargaba. Me tapé de logros, me tapé con mi personalidad, me tapé con mi físico, me tapé con la estética, me tapé con un montón de cosas. Y como vemos acá, Dios no nos hizo para estar tapados. Pero yo entiendo que es re difícil permitirse ser vulnerable, permitirse sentirse desnudo. Sé que es muy difícil porque acá vemos cómo la desnudez y la no vergüenza es parte de la vida de Dios. Permitirnos estar desnudos ante Dios es parte de su vida, pero en este mundo no vivimos la vida de Dios. Como vemos acá en Génesis, en este momento, cuando la serpiente le miente a Eva, ingresa el pecado al mundo. Y el pecado no es cositas que hacemos en la vida, no es decir una mala palabra, eso es consecuencia del pecado, o robar, eso es consecuencia del pecado. El pecado es vivir dentro de la gran mentira de la serpiente. La serpiente, cuando le presenta a Eva esta posibilidad de comer del fruto que Dios le dijo que no coma porque se iba a morir cuando lo coma. Cuando hizo eso la serpiente, lo que hizo fue instalar la duda en Eva y en Adán. La duda de que Dios no es tan sabio y que Dios no te ama, no te protege. Lo que hizo ahí la serpiente fue ingresar la duda y separarlos del amor de Dios. Eso es el pecado. Vivir tu vida por fuera del amor de Dios. Y es re trágica esa historia, porque yo veo y estaba todo perfecto y creyendo esa mentira empezó el caos en el mundo. Y yo creí esa mentira. Durante toda mi vida creí esa mentira. Que Dios no existía por momentos, o por momentos también creí la mentira que Dios existía pero era malo, que tenía que hacer cosas para agradar a Dios también en una etapa. Creí un montón de mentiras con respecto a Dios y, como les digo, me fui tapando, ¿no? Tapando toda la desnudez como podía, porque nosotros estamos hechos para habitar en Dios. Como vemos acá en Génesis, fuimos hechos para habitar en Dios, para estar en comunión con Dios, para estar completos, llenos, seguros, amados en Dios. Y cuando todo eso se rompe y entra el miedo, la duda, la culpa, nos escondemos de Dios, empezamos a hacer esas hojitas para taparnos y empezamos también a vivir nuestras vidas como si fuéramos Dios, ¿no? Y yo lo viví eso muy de cerca, todos lo vivimos a eso, todos estuvimos alejados de Dios en algún momento, pero bueno, la historia no termina ahí, no termina en la serpiente cumpliendo su cometido y ya. La historia sigue y de eso vamos a charlar también hoy, pero primero quiero contarles un poco esto. Yo disfruto muchísimo de ver películas, de leer libros, de escuchar música, disfruto muchísimo del arte porque creo que el arte muchas veces expresa lo que no puede ser expresado de otra forma. Es algo así como el grito silencioso que hay en la humanidad. Me encanta porque yo voy desde Shakespeare, las tragedias de Shakespeare, hasta Marvel. O sea, consumo muchísimo todas esas cosas porque creo que el arte expresa mucho. No todo arte y no todo lo que expresa es
digno de ser expresado, pero sí creo que hay algo que me convoca del arte y es eso, es ver que expresan cosas que uno no sabe cómo expresarlas. Y a veces me pongo a pensar si yo tuve esas ganas de ser actriz desde muy chiquita porque necesitaba expresar cosas y no sabía cómo, porque como les conté, yo tapaba mucho de mí, intentaba controlarlo todo y que todo parezca que esté bien, así que bueno, desde chica siempre quise ser actriz y bueno, y aparte me gusta muchísimo el arte, entonces bueno, indagué muchísimo en el arte, en el cine, y hay una película que se me viene muchísimo a la mente ahora y que quiero compartirles esto, que es la película Matrix. Es una película de ciencia ficción, Matrix, y me encanta, y yo no soy fan de la ciencia ficción, porque a mí me cuesta muchísimo como ponerme en el lugar del protagonista y me cuesta mucho como conectar con los personajes en las películas que son muy ciencia ficción porque me pierdo y bueno. Pero con Matrix no me pasa eso. No sé por qué Matrix me parece una película pero tan sencilla en lo que le pasa al protagonista y me veo muy reflejada en Neo, que es el protagonista, en Thomas Anderson, que es un hacker que a su vez también, bueno, trabaja como programador, pero es un hacker. Y él está como hastiado y cansado de su cotidianidad. Empieza a sentir como un vacío en sí mismo, un vacío en la sociedad. No sabe cómo llenar ese vacío, entonces, bueno, empieza a buscar tiene como ese hambre, esa búsqueda de la verdad. Y bueno, a lo largo de la película vemos que algo muy turbio estaba pasando en la sociedad, pero bueno, no les voy a spoilear Matrix. Si no la vieron, pueden verla. Pero a mí me llama mucho la atención esto de esta película, que él sentía eso, que algo está mal, algo está pasando y no lo veo. Y esto pasa en un montón de obras de teatro, películas, que la gente se topa con ese vacío existencial, con esas preguntas. Algo está pasando y yo no lo veo. Y eso a mí me pasó durante mucho tiempo en mi vida. No sé por qué, no sé cómo sucedió, no sé ni desde cuándo, pero yo desde muy chica me daba cuenta que algo estaba mal, que algo pasaba y que yo no sabía. Algo olía mal. Como dice Shakespeare en Hamlet, algo huele mal en Dinamarca. Eso lo dice porque, bueno, había algo que estaba sucediendo, pero es una expresión que se dice en el teatro. Algo huele mal en Dinamarca. Y yo siempre cargué con esto. Y como les digo, yo intenté llenar los vacíos con un montón de cosas. Acá la reina de llenar vacíos, la perseverante en esta vida que intenta y busca. Y cuando conocí a Dios por primera vez, cuando tuve ese encuentro con Jesús, del cual les hablé en el primer episodio de este podcast, fue un momento revelador. Así como a Neo le pasó cuando vio la Matrix, que fue un momento revelador, también fue un momento como revelador para mí porque se me abrió los ojos y dije, Dios me quiere, Dios me ama, Dios me conoce y yo le pertenezco a Dios. Eso fue como un momento, como un encuentro, un suceso, un flash. Y fue genial. Estuvo buenísimo. Y fue genial porque se me dio a entender que Dios existía y yo no lo sabía eso, o sí lo sabía teóricamente o por momentos, pero en ese momento fue concreto y pude ver que Dios existía, que Dios es real y que Dios me amaba y que Dios estaba ahí. Pero como yo tenía muchas ideas preconcebidas de Dios, caí en la religión. Caí en creer que tenía que hacer cosas para pertenecerle a Dios y me costó muchísimo, pero muchísimo, comprender la gracia de Dios. Me costó y me costó. Y creo que sigo estando en el proceso de comprender la gracia de Dios y creo que hasta que me muera voy a estar en proceso, pero hay algo que sí estoy comprendiendo de Dios y que se los quiero compartir, y es que no necesitamos hacer cosas para agradar a Dios, ni necesitamos esforzarnos para agradar a Dios, ni necesitamos escalar una montaña para ir a Dios, porque Dios
ya vino a nosotros. Cuando me sucedió todo esto que les conté al principio del episodio sobre esos días de ansiedad y esa terrible situación que pasé, que es muy feo. Cuando tu cerebro no da y no está funcionando, es muy feo. Hay un fragmento de la Biblia que se me venía y que es un fragmento de la Biblia que a mí me trae muchísima paz cuando hay mucha confusión, cuando el mundo parece muy confuso, muy complejo, muy difícil, o cuando todo parece como muy complicado. Estos pasajes me hacen volver en sí, me hacen volver a la verdad y se los voy a compartir. Está en Juan 1 y vamos a ir de a poco. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos pasajes están hablando de Jesús. Y como les dije hace un rato, cuando les compartí lo de Génesis, y sobre las consecuencias de la gran mentira que creyeron el hombre y la mujer, cuando dieron paso al pecado, esa triste historia no terminó ahí. Jesús hizo un camino para que podamos habitar en Dios de una forma plena, como fue en un principio. A través de Jesús tenemos justificación, tenemos perdón, y Jesús nos cubre del pecado. Jesús crucificó al pecado y Jesús es el camino hacia Dios a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras roturas, de nuestras miserias, a pesar de nosotros mismos. Él es el camino hacia el Padre. ¿Y por qué estos versículos a mí me hacen volver en sí? Porque acá en Juan 1 dice que Jesús, el verbo, estuvo hecho desde un principio. Todo fue hecho por Jesús. Sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Y a mí me trae mucha luz esos versículos porque me dice que Jesús fue antes de todo. El camino que tenemos nosotros hacia Dios, que es Jesús, fue desde siempre. Fue desde antes de la creación del hombre y de la mujer, fue desde antes del pecado y fue desde antes de todo ese desastre entre la serpiente, Adán, Eva, las hojitas, del hombre escondiéndose de Dios, del pecado, de la culpa. Fue antes de todo eso. Yo antes pensaba que Dios había creado todo, los cielos, la tierra, el hombre, la mujer, y que, bueno, como surgió este desastre de que el hombre y la mujer creyeron a la serpiente y el pecado entra en el mundo y se produce la separación entre el hombre y Dios, entonces ahí Dios ideó el plan de la cruz y Jesús y de mandarlo para que muera por nosotros, para que el pecado sea crucificado y para que a través de él tengamos ese camino hacia Dios. Pero acá en Juan 1 dice que no, que Jesús, el verbo, el Hijo de Dios, la sustancia, fue con Dios y era Dios y estaba con Dios desde un principio, desde antes de la creación del mundo, desde antes del desastre, que el camino hacia Dios, el amor de Dios fue desde antes de todo, desde antes de crearnos. Y eso a mí me vuelve en sí y me vuelve hacia la verdad, porque yo a veces pienso que hay algo por resolver y que mi vida es un desastre y que tiene que ser resuelto y que yo soy un desastre y que tengo que ser resuelta, y Dios me dice que no, que ya se resolvió todo. Y cuando veo que Dios es desde un principio, que Jesús, que es el amor de Dios encarnado, el verbo hecho carne, es desde un principio, desde antes que Adán y Eva se las mande, me dice que Dios está por sobre todo, que Dios no está improvisando, que no hay nada tuyo y mío que pueda sorprenderlo a Dios. Que Dios diga, uy, ahora esta se me metió en esto, ¿qué voy a hacer? No, Dios nos conoce desde antes de todo, nos conoce más que nosotros mismos. Entonces, ¿para qué nos tapamos tanto? Si Él nos conoció desde antes, nos aceptó desde antes y desde antes nos hizo aceptos en Jesús, desde antes
de todo. ¿Por qué nos escondemos de Dios? ¿Para qué nos escondemos de Dios? Y todo eso también me lo pregunto a mí misma, porque yo también me escondí de Dios, me escapé de Dios, me hice esas hojitas como Adán y Eva que se taparon con lo que pudieron de la vergüenza, de la culpa, ellos sintieron miedo, se taparon. Yo creo que la gran mentira es esa, es pensar que Dios no nos conoce al 100% y que nos ama a pesar de nosotros mismos. Yo creo que a veces uno dice Dios te ama, Dios me ama, Dios es amor, todo eso de una forma tan banal o de una forma tan manoseada por la humanidad, y creo que el sabernos amados por Dios y el saber que Dios es amor es un montón. Exponerse a Dios, al amor de Dios, es transformador, porque como acá dice, la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, cuando la luz avanza, las tinieblas tienen que retroceder porque la luz es por sobre la oscuridad, es por sobre la oscuridad, y la luz es Jesús. Y Jesús es el amor de Dios hecho carne, es la sustancia. Y vivir esta vida por fuera del amor de Dios, por fuera de la sustancia, es muy pesado. Vivir la vida escondiéndonos de Dios, tapándonos con cualquier hoja que podamos encontrar, trabajo, dinero, orgullo y un montón de cosas que usamos para taparnos nuestra desnudez, es muy pesado. Vivir la vida tapándote es muy pesado. Así que cuando me sucedió todo esto con mis amigas, de poder ser vulnerable, de no taparme, me di cuenta que era Dios en mí eso, que esa habilidad de poder mostrarme en mi debilidad era Dios en mí, porque Dios es el valiente que se muestra, y fue hermoso porque Dios me dijo no pases de largo esto. Esto soy yo en vos. Y Dios es real, chicas. Dios transforma, la luz transforma. Fue re lindo experimentar eso, que en mi debilidad Dios es fuerte. Y se los quería compartir porque no lo quería dejar pasar. Quería invitarlas a ser valientes, a dejarse ver primeramente por Dios y también a dejarse ver por las personas que Dios pone en sus vidas. Yo sé que el tema de los vínculos es complejo. A mí me ha pasado muchísimo que gente me lastime, que gente me traicione, hable mal a mis espaldas. Me ha pasado también de compartirle a alguien algo que me estaba pasando y que lo use en mi contra. Y es re feo eso. Y si alguien entiende de lo tóxico que pueden ser los vínculos, soy yo. Así que comprendo que mostrarse vulnerable es difícil, que esas fortalezas que levantamos para taparnos es por algo, y sé que hay gente muy rota que hace cosas muy feas, pero también sé que hay gente que habita en Dios y gente que es puesta por Dios para sostenernos los brazos. Hay una historia que a mí me encanta que está en Éxodos, que se las voy a leer también. Estoy como muy de leer hoy. Estoy muy compartiéndoles mucho de la Biblia. Pero bueno, hay una historia que está en Éxodos 17. Para darles un poco de contexto, el pueblo israelita se encontraba luchando con los amalecitas. Josué estaba liderando el ejército ahí en la batalla y Moisés estaba en el monte orando a Dios. Y en Éxodos 17, 11 al 13 dice lo siguiente: y cuando Moisés tenía los brazos levantados, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando los bajaba, dominaban los amalecitas. Y como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Moisés se sentó en ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. De esta manera los brazos de Moisés permanecieron levantados hasta la puesta del sol, y Josué derrotó al ejército de los amalecitas a filo de espada. No sé por qué a mí me destroza este pedazo también de la Biblia, porque yo por mucho tiempo cargué esto de hacer todo yo sola, de ir yo sola, y Dios me está desarmando de todo eso, chicas. Me está desarmando un montón. Y me acuerdo cuando
hace unos años yo había leído esta historia y decía, pero yo no tengo esto, no tengo quien me levante los brazos. Y es re loco pensar que ahora sí, es re loco pensar cómo Dios transforma tu vida, porque me acuerdo que yo leía eso y yo sabía que necesitaba que me levanten los brazos, y este pasaje, este pedazo de la Biblia también me conmueve mucho, porque Dios sabe lo que hace y Dios no nos hizo para vivir solos y aislados y escondidos y tapados. Y acá Moisés estaba tan cansado de levantar los brazos que se los tuvieron que levantar. Y a veces una está muy cansada, que no puede sostenerse, que no puede sostener los brazos, y te los tienen que levantar. Así que no está mal estar cansada y pedir ayuda. No está mal sentirse débil y pedir ayuda. Es parte de la vida de Dios y de la verdad de Dios que no luchemos solas, no estamos solas y no estamos llamadas a vivir la vida solas. Así que bueno, quiero dejarlas con esto, quiero animarlas a permitirse ser vulnerables, apoyarse en las personas, y si no tienen a nadie en quien apoyarse, que puede pasar, a mí me ha pasado, sepan que Dios está con ustedes. Dios es el primero que les sostiene los brazos, que no están solas, no tienen por qué cargar todo solas. Dios está con ustedes, y creo que también que Dios nos provee de personas para que no caminemos solas y solos. Y sé que a veces no es lo más cómodo ser vulnerables, pero sean valientes y sean vulnerables. Permítanse en la vulnerabilidad. Los vínculos se construyen y pueden construirlos desde la verdad, desde la vulnerabilidad, y permítanselo. Gracias por escucharme, gracias por haberse quedado hasta acá. Y si llegaron hasta acá, me pueden compartir algún emoji que simbolice la unidad, que simbolice a dos personas. Creo que hay uno que es agarrándose de las manos, creo que hay otro abrazándose, hay otro de dos niñas bailando. Así que bueno, cualquier emoji que simbolice la unidad me lo pueden dejar en los comentarios si llegaron hasta acá. Si llegaron también hasta acá, me gustaría saber qué les gustaría escuchar acá en estos episodios de podcast, porque bueno, todo esto está en proceso, todo esto está en desarrollo, yo estoy aprendiendo y quiero saber qué les gustaría saber, quiero saber qué temas las convocan. Este espacio, esta comunidad es también de ustedes, así que son bienvenidas a dejarme sus comentarios, sus sugerencias. Me encantaría que podamos charlar en los comentarios. Yo estoy en esta época que estoy construyendo vínculos, construyendo esta comunidad con ustedes, así que bueno, estoy en esta época, en esta era, en la era de la unidad, de la comunión. Así que bueno, charlemos en los comentarios. Si no están suscriptas, suscríbanse, aprieten la campanita, dejen su like y todas esas cosas, y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Verdad, o también en algún blog. Las quiero, los quiero un montón, y charlemos mucho. Adiós. Bye.